Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes por estar aquí conectados. Eh, Deseamos que este lindo día, este lunes, que ya estamos en inicio de actividades cotidianas, que ya estamos prácticamente eh, en labores de la semana, pueda ser un día muy bendecido. Quiero darle la bienvenida a mi hermano Vicente, a mi hermana Liz, a mi hermano Dani, a mi hermano Enrique. Me imagino que usuario de Zoom, a nuestra hermana Lupita, y si no, es a nuestra hermana Anita, a nuestra hermana Ana Luisa, allá hasta Montemorelos, a nuestra hermana Hortensia, a nuestra hermana Nancy, a Monse y a nuestra hermana Lolita. Sean bienvenidos. Sabemos que durante vayan pasando los minutos, más personas se estarán uniendo hacia nosotros. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por estar compartiendo estos momentos para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y no te olvides que antes de enfrentar el día nos encontramos con Jesús. Cada mañana elevamos nuestras oraciones, fortalecemos nuestra fe y renovamos nuestro compromiso con nuestro amante Salvador. Así que estamos en un amanecer con Jesús. Cerremos los ojitos para que podamos entrar a la reflexión de esta linda mañana. Oremos. Señor, damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Y pedimos que al abrir tu palabra, al escudriñar en ella, Señor, podamos contemplar a Cristo Jesús en medio de la Escritura. Que podamos, Señor, aprender, entender y comprender que el hilo que entreteje cada una de las historias, cada relato, cada ley, Señor, es el amor de Cristo Jesús, su carácter, su persona y su misión para con nosotros. Abre nuestra mente y que siempre estemos dispuestos a aprender de ti. Bendice a aquellos que ya han ingresado a esta sala de Zoom, a los que van a ingresar todavía, Señor, a los que verán la transmisión posteriormente. Sé con cada uno de nosotros y que nuestro conocimiento del Dios verdadero siempre pueda ser de bendición para que podamos prepararnos para morar contigo por la eternidad. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, esta mañana me gustaría llevarlos a leer uno de esos pasajes extraordinarios de la Escritura. Uno de esos pasajes que nos llevan a comprender qué es lo que Dios pide de nosotros y de qué manera es que Dios se manifiesta aún en medio de las circunstancias más complicadas. El tema del día de hoy es Jesús en toda la Escritura. Y vamos a encontrar que a veces cuando nos vamos a estudiar la Biblia, cuando vamos a nuestro estudio devocional, cuando nosotros intentamos pasar momentos con la Escritura, a veces no comprendemos lo que ella nos quiere decir porque la leemos bajo nuestras propias condiciones en lugar de leerla desde la perspectiva que la misma Escritura tiene para nosotros. Y es por eso que quisiera que fuéramos juntos allí al libro de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 35. Es uno de esos pasajes importantes, interesantes, dentro de los acontecimientos posteriores a la muerte de Jesús. Y en esta porción de la Escritura vamos a encontrar un mensaje contundente para nosotros, un mensaje que nos va a ayudar a entender y a comprender de una mejor manera cómo es que podemos ver a Jesús en toda la Escritura. Ve allí con tu Biblia física, digital, no tengo ningún detalle cómo sea tu acercamiento a la Biblia, pero ve a ella y entonces vayamos brevemente al pasaje. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Dice mi versión: dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para no reconocerlo. Él les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis así de tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿acaso tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos últimos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de a Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo es que lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron.
pero nosotros esperábamos que Él fuera aquel que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Entonces Él les dijo: insensatos, tardos de corazón, para creer en lo que los profetas ya habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Llegaron a la aldea donde ellos iban, y él hizo como si iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya se ha hecho tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, en ese momento les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban junto con ellos, y se decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido a la hora de partir el pan. Mis amados, este es uno de los pasajes muy lindos de la Biblia. Quiero llevarte de momento a que te imagines la escena. Recuerda que cada vez que estoy en una de las iglesias y estoy predicando, siempre he mencionado que me encanta imaginarme los episodios, las historias. Y es que cuando tú te imaginas los episodios, cuando tú te imaginas la historia, cuando tú te imaginas el pasaje, entonces cobra un sentido diferente tu estudio de la Biblia. Imagínate la historia. Jesús ha sido tomado preso por los principales, por los fariseos. Ha sido llevado de juicio en juicio, primero a la casa del sumo sacerdote, después con Pilato, después con Herodes, después regresado a Pilato. Pilato lo intenta libertar, no puede libertarlo. El pueblo se va para que dejen libre a Barrabás. Entonces es sentenciado a muerte, es golpeado, es azotado, es crucificado, es enterrado. Y entonces los discípulos, con el dolor en el corazón, guardan el sábado, como es parte del mandamiento allí en la Escritura, y el domingo o el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres que no les había dado el tiempo para poder preparar el cuerpo para la sepultura, llegan al lugar donde Jesús ha sido enterrado. Y se dan cuenta que en lugar de que esté la piedra puesta, porque habían mandado a poner una piedra enorme con los sellos de Roma, y habían montado una guardia porque Jesús había hablado que al tercer día resucitaría. Y los principales de la ciudad, preocupados por eso, mandan a poner una guardia. Pero llegan las mujeres y no hay nada. Ya hablaremos posteriormente acerca de ese momento extraordinario cuando Jesús resucita. Los acontecimientos que hay justamente en esa madrugada. Pero las mujeres llegan, ven vacío, y aún así el corazón se sigue sintiendo triste. Estos dos discípulos que narra Lucas 24 emprenden el camino de Jerusalén hacia su ciudad, a Emaús. Y mientras ellos van caminando, van meditando, pensando, dialogando en lo decepcionado que está el corazón, porque ese Jesús no es el Mesías, el Cristo que ellos esperaban. No era el libertador de Israel que vendría a darle fin allí a la esclavitud de los romanos. No es el que vendría a exaltar a Israel, sino que es un hombre profeta, profeta de Dios, amado por Dios y por muchos del pueblo, pero que ha fallecido. Ellos conocían las escrituras, ellos pasaban tiempo con las escrituras. Dentro de la dinámica hebrea es que desde que un niño comenzaba a aprender a leer, el primer libro de lectura era la Torá, era la escritura.
Y entonces en su lectura comenzaba a aprender acerca de lo magnífico que era ser parte de Israel, pero solamente tenían el conocimiento teórico de lo que era la escritura. Es por eso que cuando tú y yo nos encontramos allí en el versículo 27, vamos a encontrar algo extraordinario. Los israelitas conocían las escrituras, pero el versículo 27 comienza diciendo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que decían de él. Ah, mis queridos hermanos, la Biblia nos habla de Cristo, como dice ese hermoso himno. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. La Biblia nos habla del carácter de Jesús. La Biblia nos habla de lo que Dios ha hecho, de lo que iba a hacer en torno a la salvación del ser humano en la Biblia. Es por eso que tenemos que entender que la Biblia, más que un libro de historias, de anécdotas, de reflexiones, de lecciones importantes para nosotros, la Biblia nos habla de Cristo Jesús. Una de las experiencias más frustrantes, mis hermanos, que podemos vivir en algún momento es la de intentar armar un rompecabezas del cual no conoces cuál es la imagen final. Eh, a mí me gusta armar rompecabezas, es uno de los hobbies que me encanta. Últimamente no hemos podido armar rompecabezas en casa, pero armar un rompecabezas es una de las cuestiones que es frustrante o satisfactorias. Cuando tú compras el rompecabezas y conoces cuál es la imagen, perdón, permítame tantito, y tú conoces la imagen, tienes la fotografía, la ilustración, sabes cuál es el principio y cuál es el fin, y cada una de las piezas toma su sentido. Pero cuando tú armas un rompecabezas del cual tú desconoces la imagen final y pones todas las piezas en un tablero, en la mesa, en algún lugar para comenzar a armarlo, vas a percibir que ninguna pieza tiene sentido. Vas a buscar por colores y vas a intentar encajar y no entra y vas a comenzar a armar algunas partes y te vas a dar cuenta que no encajan en una imagen, no sabes el contexto, no sabes la imagen final, no sabes por dónde iniciar, no sabes qué comenzar. Y entonces comienza una especie de frustración en el corazón. Así ocurre con la Biblia, mis amados, cuando leemos la escritura sin mirar a Jesús en medio de ella. Sus historias, sus leyes, sus profecías, sus símbolos parecen desconectados uno del otro, pero cuando descubrimos que Jesús es el centro de toda la escritura, que cada página que podemos leer de ella hablan de Jesús, entonces cobran un sentido totalmente nuevo. Su significado es ya más evidente para nosotros. La Biblia, mis amados, como ya mencioné, no es una colección de relatos aislados o una sola o historias separadas, sino que todas ellas en un conjunto arman la historia más extraordinaria. Y Elena de White lo diría allí en el libro Patriarcas y Profetas, el amor de Dios en Cristo Jesús. Y Elena de White en ese compendio de 5 libros llamado Tesoros de Vida, que es Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseo de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos, hay un mismo hilo que entreteje toda la escritura. Y esa serie comienza diciendo Dios es amor y termina allí en el libro Conflicto de los Siglos con la última frase, y Dios es amor, porque cuando nosotros leemos la escritura y vemos en ella Cristo Jesús es la personificación del amor. Entonces, cuando tú y yo vamos a la escritura, vemos la escritura y la vemos desde la perspectiva, no desde nuestra propia capacidad intelectual, sino buscando a Cristo Jesús, como hemos mencionado lo que dice allí Lucas capítulo 24, versículo 27, y lo que dice San Juan capítulo 5, hablando de que las escrituras son las que dan testimonio de Él. Entonces, cuando vamos a la escritura buscando a Jesús, encontramos un sentido especial de lo que Dios quiere con nosotros. Cuenta una historia que un relojero trabajaba cuidadosamente en la reparación de un antiguo reloj de una torre. Tenía un aprendiz y entonces el aprendiz observaba cómo es que aquel gran relojero
desmontaba cada engranaje, cada pieza, cada tornillo, cada resorte, los ponía aparte y comenzaba la reparación de aquel gran reloj. Después de varias horas, aquel aprendiz le preguntó a su maestro: ¿y cómo es que sabes dónde va cada una de esas piezas? Eh, el maestro lo mira y sonriendo le dice: porque conozco el mecanismo completo. Si solo miras una pieza, no entenderás su función. Pero cuando conoces el diseño completo del reloj, cada engranaje, cada tornillo, cada resorte encuentra su lugar. Después añadió el maestro una frase que el joven jamás olvidó: lo importante no son las piezas, es el propósito por el cual fueron creadas. Mis amados, así sucede con la escritura. Así sucede con la Biblia. Si leemos un pasaje aislado podemos perdernos de su verdadero significado, pero cuando contemplamos toda la escritura a la luz de Cristo Jesús, comprendemos el maravilloso plan de redención que Dios diseñó desde el principio para nosotros. Ese día, mis amados, era la tarde del domingo. Los dos discípulos caminaban hacia Emaús, profundamente desanimados, como ya comenté al inicio, porque habían visto morir a aquel que pensaban en su propio conocimiento que sería el libertador de Israel desde una perspectiva puramente política y militar. Y mientras conversaban, como ya mencioné, se acerca Jesús. Y Jesús les abre el entendimiento al recordarles que toda la escritura es la que habla de él, así como el reloj. Cada pieza, cada relato, cada ley, cada escrito daba la evidencia de que Jesús era el centro de la escritura. Ahora tenemos que entender que en el tiempo de Jesús la escritura estaba dividida en leyes, profetas y escritos. Y Jesús les demostró a ellos que en medio de todas esas divisiones, Jesús era el centro de la escritura. Esto, mis amados, nos enseña una manera correcta de estudiar la Biblia para conocer a Jesús. Ahora, toda la Biblia nos habla de Jesús, nos guía hacia Jesús. Y desde el Génesis al Apocalipsis encontramos la revelación progresiva del carácter, del amor y de la personificación de Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Bueno, Génesis nos habla acerca de la simiente prometida que vencerá a la serpiente. El Éxodo nos habla acerca del Cordero Pascual. El Levíticos nos presenta al sumo sacerdote. En Números encontramos a la roca del agua de vida. En Deuteronomio encontramos a un profeta semejante a Moisés. En los Salmos encontramos al rey y al rey y al pastor. En Isaías encontramos al siervo sufriente. En Daniel encontramos al Hijo del Hombre. En los Evangelios encontramos al Mesías prometido. En Hechos encontramos al Señor resucitado. En las epístolas paulinas y petrinas encontramos que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Y en Apocalipsis contemplamos que Jesús es el Rey que pronto volverá. Toda la Biblia nos habla y nos conduce exclusivamente a Cristo Jesús. Los discípulos que caminaban a Emaús caminaban tristes porque habían interpretado los acontecimientos desde su propia perspectiva, desde su propio conocimiento, desde sus propias capacidades. Y en ese preciso momento de la historia que leemos allí en Lucas capítulo 24, la estaba interpretando desde su propio dolor. Pero Jesús los llevó a interpretar la Biblia bajo la experiencia de Cristo Jesús. Muchas veces nosotros, mis amados, hacemos todo lo contrario de buscar a Jesús en la Biblia. Interpretamos a la Biblia bajo nuestras propias circunstancias. Leemos la Biblia bajo nuestro propio dolor. Y vamos a la Biblia queriendo tener conocimiento teórico de leyes, de doctrina, de teología. Y nos olvidamos de buscar en la Biblia no conocimiento, sino a Cristo Jesús. Cristo Jesús nos invita a interpretar la Biblia bajo las circunstancias correctas
Y cuando permitimos que la palabra ilumine nuestra vida, el temor da paso a la esperanza, porque déjame decirte, hay mucha gente que busca en la Biblia con temor. Recuerdo que estaba estudiando con un grupo de personas, eran unos hermanos pentecosteses, y les decía yo, a veces nos acercamos a libros de la Biblia con temor, libros como cuáles, como Apocalipsis, como Daniel, como Ezequiel, donde habla acerca de profecías del tiempo del fin, pero cuando nosotros vemos en esos libros complicados a Cristo Jesús, la Biblia toma un sentido totalmente diferente. Estos discípulos, después de que escucharon a Jesús, ellos mismos exclaman, no ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos abría las escrituras. Mis amados, un estudio bíblico verdadero nunca deja indiferente al creyente y nunca va a sacar a Jesús de la ecuación. Cuando el Espíritu Santo revela a Cristo Jesús en cada palabra, el corazón se llena de esperanza, de paz y de deseos de servir. Aquí es algo lindo, porque el corazón se llena con el deseo de servir. ¿Y cómo sirves? Cuando le platicas a alguien más lo que Cristo Jesús ha hecho en tu vida. No estudiamos la Biblia, mis amados, para tener únicamente conocimientos. La estudiamos para encontrar a Cristo Jesús. La estudiamos para encontrarnos con una persona. La estudiamos para aprender y para amar del más grande hombre de este universo y de la historia. Tengo un muy buen amigo, se llama Alberto, y un día en una plática, en un chascarrillo que hacíamos, él decía, estoy enamorado de un hombre, y no es que tenga preferencias sexuales distorsionadas, estoy enamorado de un hombre, y ese hombre se llama Jesús. Esa frase quedó allí en mi mente por mucho tiempo y la sigo arrastrando hasta el día de hoy. ¿Por qué ese debe ser nuestro motivo todos los días? Sí, enamorarnos de un hombre y que ese hombre sea Jesús. Si eres casado, estarás enamorado de tu esposa, de tu esposo, pero que Jesús también pueda ser aquel al que tú puedas entregarle tu amor. En este relato que leímos de ahí de Lucas capítulo 24, Jesús aparece como el más grande intérprete de las Escrituras. Demuestra que toda la revelación bíblica gira alrededor de su propia persona y de la obra que Él ha venido a realizar como redentor de este mundo. Cada sacrificio del Antiguo Testamento señalaba a su muerte. Cada sacerdote anticipaba su ministerio como sumo sacerdote en el santuario celestial. Cada profecía fortalecía la esperanza del Mesías y cada promesa encontraba su cumplimiento en él. Cristo no es un personaje más de la Biblia. Jesús es el personaje central de la Biblia. Es el único por el cual la Biblia existe, subsiste y prevalece y llegará hasta el fin de la historia de esta humanidad, porque ella es la esencia de Cristo Jesús. Como adventistas del séptimo día, creemos que Jesús constituye el centro de todas nuestras doctrinas. El sábado, mis amados, nos recuerda que Él es nuestro creador y nuestro sustentador. El santuario revela y manifiesta la obra de justicia y de misericordia que Él intercede por nosotros. Los tres mensajes angélicos son un llamado al mundo entero para adorar al Creador y prepararnos para el regreso de Él. La segunda venida es la culminación gloriosa de ese plan de salvación. Por eso, nuestro estudio bíblico nunca debe delimitarse solamente al conocimiento intelectual de algún punto doctrinal de la Biblia o de conocimiento teológico. Cada doctrina, como he mencionado, debe conducirnos a una relación más profunda con Jesús. Y cuando Jesús ocupa el centro de toda nuestra teología, ocupa el centro de todas nuestras doctrinas, y cuando ocupa el centro de toda nuestra fe, nuestra adoración, nuestra misión y la iglesia misma va a experimentar un verdadero revivamiento. Por eso Elena de Guay en el libro de la educación, en la página 125, en la página 125 dice, el tema de la Biblia, el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás, es el plan de redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Mis amados,
Esta mañana quiero invitarte a que cada vez que vayas a este precioso libro, vayas con la intención no de aprender una historia, no de adquirir conocimiento teológico, dogmático, sino para encontrarte con Cristo Jesús. Y que ese momento que tú pasas con la Biblia, que ese momento que tú pasas con la Escritura, que ese momento que tú pasas leyendo un pasaje, sea la experiencia más linda, porque te estás encontrando no con un libro de texto, no con un libro de historias, sino que te estás encontrando con una persona que es Cristo Jesús. Y recuerda que cada vez que vas a ella, podemos contemplar el magnífico amor, el magnífico carácter de Cristo Jesús. Esta mañana, como todos los días que hemos estado juntos, quiero desafiarte a lo siguiente. Apréndete de memoria Lucas 24-27. Que ese texto hoy pueda ayudarte a reconfortarte espiritualmente. Y cuando pases tiempo en tu devocional personal privado, puedas contemplar a Jesús en toda la Escritura. Cuando escribas en tu diario devocional que te he recomendado que escribas, hazte las siguientes preguntas. ¿Busco solamente información o procuro encontrarme con Jesús cuando leo la Biblia? ¿Qué aspecto del carácter de Cristo puedo hoy descubrir en mi estudio devocional? Cuando tengas tu momento de oración privada, cuando estés orando allí en ese momento donde solamente tú tienes ese contacto con Jesús, que tu motivo de oración sea pidiéndole al Espíritu Santo que abra tus ojos, tu mente y tu corazón para que puedas contemplar a Jesús en cada palabra, en cada página de la Escritura. Y este día, en el desafío misionero, lee con alguien Lucas 24:13-35 y pregúntate y pregúntale a él, ¿qué podemos aprender acerca de Jesús en ese pasaje? Y permite que la conversación gire en torno de lo que es Cristo Jesús y de los acontecimientos y del papel primordial que Jesús juega en él. Y hoy, hazte la siguiente declaración y toma la siguiente decisión. Señor, quiero encontrarte cada día en las Escrituras. Y que al abrir la Biblia, no busques solamente conocimiento, sino que busque una relación más profunda, personal, experimental contigo. Haz que mi corazón arda con tu verdad y ayúdame a vivir una vida de rectitud para tu gloria. Quiero dejar el último pensamiento en tu mente esta mañana. Quien lee la Biblia buscando solamente conocimiento, aumentará información. Pero quien busca en la Biblia a Cristo, encontrará la vida eterna. Mis amados, mi deseo y mi oración esta mañana es que tú y yo podamos encontrar a Jesús en cada una de las páginas de la Biblia. Y mientras encontramos a Jesús, que nuestra vida pueda ser transformada a su imagen y semejanza. Es el momento de las peticiones. Es nuestro momento de oración. Y si hay alguna petición que tú quieras externar esta mañana por la cual podamos orar el día de hoy y podamos orar los días siguientes, compártela con nosotros. Una petición, un agradecimiento que tú quieras compartir por el cual podamos orar. ¿Alguien te hará una petición por la cual podamos orar, mis amados? Buenos días, pastor. Muy buenos días, adelante. Bueno, yo doy gracias a Dios porque hoy iniciamos una campaña de testificación infantil que es la experiencia bíblica de vacaciones. Quiero agradecer por cada uno de mis hermanos que han puesto sus dones y talentos al servicio del Señor y que pedirle que pues nos dirija, que el Espíritu Santo nos conduzca y nos dé sabiduría para darles a los niños todo el amor y la calidez que Cristo Jesús les daría y que todo salga bien.
Ok. Eso es lo que pedimos. Gracias. Gracias, hermana Leti. Estaremos hablando por la experiencia bíblica de vacaciones, no solamente ahí de Zapotlán, sino también de Víctor Puebla. Esta semana tendremos dos experiencias bíblicas de vacaciones, Zapotlán y Víctor Puebla. La semana pasada la tuvimos en Texcoco y la semana que sigue la tendremos en la iglesia de Montecillos, así que estaremos orando para que cada intervención, cada contacto con los niños pueda dejar la semillita en el corazón y de esa manera nuestros niños puedan conocer de ese gran amor. Nuestra hermana Liz nos pone aquí en la caja del chat, agradezco a Dios por un nuevo día y pide de forma especial por su pequeña, por Wendy, que se ha sentido mal de salud y que Dios la sane. Claro, hermana Liz, estaremos orando por Wendy, que el Señor pueda actuar en su vida de manera positiva en cuestión de la salud y que a través de los medicamentos y del consejo médico ella pueda recuperar la salud. Nuestra hermana Anita nos pide aquí, agradezco a Dios por todas sus bendiciones, agradezco porque Janis llegó con bien a Montemorelos, pide por su sobrina Nef, que su recuperación vaya bien y que todos los trámites que se deben hacer puedan resolverse de la mejor manera. Claro, hermana, estaremos orando ahí por Ned y gracias a Dios porque esta Hani llegó con bien hasta Montemorelos. ¿Alguna petición más? ¿Alguna petición más que quieran compartir con nosotros de la cual podamos orar en esta mañana? ¿Algún agradecimiento? ¿Ok? Si no hay más, quiero invitarte. Ok, aquí hay una petición más de usuario de Zoom. Agradezco a Dios por todo, por todas sus bendiciones y da gracias. Eh, claro que agradecemos a Dios por sus múltiples bendiciones derramadas en nuestras vidas. Así que vamos a orar. Ahí donde tú te encuentras, ahí donde tú estás, cierra los ojos este momento para que podamos ponernos en contacto con el Señor y de esa manera podamos abrirle nuestro corazón y que el Señor sea el que tome nuestras vidas y pueda llevarnos a una experiencia real, personal con Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú nos amas y porque en la reflexión de esta mañana hemos podido comprender que tu palabra, que esta Biblia, Señor, este libro nos revela a Cristo Jesús. Y podemos entender que a través de tu palabra, Señor, podemos conocer más plenamente a ese hombre que dio su vida por nosotros. Perdónanos, Señor, cuando leemos tu palabra de manera superficial o cuando permitimos que otros intereses ocupen su lugar, el lugar que solamente Cristo debe de tener en nuestro corazón. Señor, hoy te pedimos que así como Jesús abrió la mente de los discípulos al abrir la escritura en el camino de Maús, también abra nuestra mente para que así, Señor, podamos contemplarte más plenamente cada vez que vayamos a la Biblia. Señor, has escuchado las peticiones. Se pide, Señor, por las experiencias bíblicas de vacaciones que se estarán llevando a cabo a lo largo de esta semana y de la siguiente en las diferentes iglesias, pero en especial queremos pedirte por Zapotlán y por Víctor Puebla. Que cada interacción, Señor, con los niños, cada contacto, se pueda dejar un mensaje contundente del amor de Dios para con ellos y para con nosotros. Usa a los maestros, Señor. Usa los recursos que se tienen. Usa los materiales. Y que a través de las imágenes del santuario, esos niños puedan entender que hay un Dios que les ama sobre todas las cosas. Pedimos, Señor, por la salud de pedimos por la salud de Wendy, Señor, porque se ha sentido mal y pedimos que tu mano poderosa sea sobre ella y que pronto pueda sentirse plenamente bien, pueda recuperar su salud y darte honra y gloria, Señor, porque tú has actuado en su vida. Pedimos por la sobrina de nuestra hermana Anita. Tú sabes los trámites que se deben seguir, tú sabes la situación de salud, Padre. Pedimos que tú seas con ella. Agradecemos, Señor, por el día nuevo que nos das, por tus múltiples bendiciones, por la llegada con bien de Jani, Señora Montemorelos, y damos gracias porque nos permites todavía con la libertad que nuestro país nos da, de podernos reunir, ya sea de manera presencial o virtual, Señor, como en estos momentos, en estos amanecer con Jesús, para estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, que tú seas con nosotros y que al comenzar este día de actividades, tú vayas delante de nosotros. No queremos, Señor, seguir con las actividades sin tener la certeza de que tú vas delante de nosotros.
Bendícenos, cuídanos, protégenos, guíanos y que, Señor, podamos disfrutar de tu presencia, de tu bondad, de tu compañía a lo largo del día. Nos ponemos en tus manos, Señor, y bendice a todos aquellos que posteriormente verán estas reflexiones, estos programas de manera virtual. Sé con ellos y toca también su corazón. Y a nosotros, Señor, fortalécenos cada día. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga. No te olvides de que mañana nos encontramos una vez más para tener un amanecer con Jesús. El título de mañana es La obediencia nace del amor a la palabra. Hablaremos un poquito acerca de la obediencia, así que estemos juntos mañana. Compartamos las reflexiones, si podemos compartirlas, y que el Señor cada día nos lleve a una experiencia más personal e íntima con Él. Mis amados, el Señor les bendiga y nos estamos viendo el día de mañana. Que el Señor sea con ustedes y que la paz del cielo nos acompañe a cada momento. Bendiciones.